Buenos días, para todos los amigos que nos están escuchando en Ultra Noticias, en la señal de Radio Ranchito 99.7 FM, me gusta más, presumiendo México. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a esta sección de Balance Empresarial, donde sin duda estaremos analizando información pues que les interesa a ustedes como empresarios, como jefes de familia, como personas que toman decisiones todos los días en relación a algún negocio o algún pues actividad que usted tenga profesional, ¿no? Algún oficio que usted realice, probablemente tenga que tomar decisiones en relación a lo que está sucediendo hoy en día, y aquí es donde encontrará información que le va a ayudar para que usted pueda estar informado, para que usted pueda tener un enfoque que le permita pues la mayor información para lo que usted quiere realizar. Y fíjese usted, le queremos platicar que ya durante más de una década ha existido un mecanismo de vigilancia profunda, le llaman ahora, donde las autoridades fiscales, el Servicio de Administración Tributaria, Hacienda, como le dicen hoy en día, pues vigila sus operaciones, vigila el manejo de su dinero, y sobre todo el tema de cómo gasta y cómo declara. Eso es importante. Usted pensará, no, pues yo realmente no facturo o no pido facturas, pero usted tiene probablemente una cuenta bancaria, o probablemente usted tenga cuentas en manejo de redes sociales, en un teléfono. Cualquier operación que usted realice puede ser observable, y de eso le vamos a hablar el día de hoy. Hoy le vamos a hablar de algo que se le conoce como discrepancia fiscal. Es una cuestión muy técnica, pero prácticamente la discrepancia es que usted declare menos ingresos, es decir, menos entradas de dinero de las que usted gasta. Es decir, que usted gaste más dinero, que usted saque más dinero del que usted declara que ingresa o que usted cobra. Entonces, para esto, el día de hoy nos acompaña aquí en el estudio de Ultra Noticias el doctor José Barba Calvillo, director general de Orba Abogados Fiscalistas, quien además es un experto no nada más en este tema, sino también de derechos humanos, que también es importante que usted sepa hasta dónde las autoridades pueden conocer, pues pueden hacer más bien acciones que pueden de alguna manera limitar sus derechos. Y para esto pues le agradecemos, Pepe, como le decimos nosotros. Muchas gracias, Pepe. Al contrario, Oscar, un placer estar aquí contigo. Un saludo a todo el auditorio. Un gusto poder hacer llegar a todas las personas este tipo de temas que son muy interesantes, sí, y también de mucho cuidado. Entonces, pues la verdad creo que va a ser muy útil esta información que vamos a estar compartiéndoles a todos. Sí, fíjate que yo creo que la cuestión técnica, ¿no? Tú que has estado en diferentes instancias pues fiscalizadoras y de dependencias que ayudan de pronto a este tema, y sobre todo porque pues te has preocupado de alguna manera por defender causas, ¿no? Y en este caso, pues me gustaría que acotaras este tema, que quienes nos están escuchando pudieran entender qué es este concepto, ¿no? Yo lo dije de una manera muy sencilla, pero probablemente tú, que ya eres experto y te ha tocado incluso defender casos de este tipo, que nos puedas explicar al auditorio qué es la discrepancia fiscal, en qué consiste. Claro, con mucho gusto. Lo explicaste de manera muy, muy clara y muy simple, y creo que es una manera muy contundente de entenderlo. La discrepancia fiscal es propiamente el que tú estés gastando más dinero del que le reportas al SAT y que el SAT lo detecta. Es decir, yo presento declaraciones al SAT en el cual yo le señalo que estoy ganando al año 1,000 pesos. Pero resulta ser que mis gastos, de los cuales se da cuenta la autoridad fiscal, es por 2,500 pesos. Uh-huh. Hay una diferencia de 1,500 pesos ahí que el SAT muy válidamente pregunta: ¿cómo estás gastando más dinero del que tú me reportas que es tu ingreso? Esa es la realidad. Y por lo tanto, pues la autoridad presumiblemente dice: caray,
no me estás reportando entonces de manera completa tus ingresos, lo cual implica que no estás cubriendo adecuadamente tus obligaciones fiscales. Y esto pues genera una contingencia en su momento para el contribuyente. O llevémoslos a un extremo mayor. Ni siquiera declaro yo ante el SAT, ni siquiera estoy dado de alta y lo señalaste. Tengo cuentas bancarias, tengo tarjetas departamentales, tengo tarjetas de crédito y el SAT dice, caray, este es un contribuyente que está teniendo flujos de ingresos constantemente para poder solventar todo ese tipo de gastos y no está pagando impuestos. Oye, ahorita mencionabas algo lo ligabas con las tarjetas de crédito, etcétera. Muchas veces las personas gastan más porque se endeudan. Claro. Y esto pues de alguna manera se tiene que reportar. O sea, si tú no reportas pues en tus declaraciones que tienes esas deudas, pues entonces ahí la autoridad sí puede presumir que gastas más, ¿no? De lo que de alguna manera ingresas. Pero si ya reportas la deuda y cuadra, pues de alguna manera eso limita, ¿no? Eso lo menciono porque eso hace que tengas que recurrir a veces no a tu conciencia, sino a expertos, ¿no? Así es, iremos platicando cómo justamente el acompañamiento de un asesor fiscal es fundamental al día de hoy ante la falta de sistemas amigables por parte del SAT y la misma complejidad del sistema. Pero es correcto, la cuestión de nosotros tener tarjetas departamentales, este tipo de ingresos, y que no se estén reportando a la autoridad, pues va en contra de una obligación que tenemos desde la Constitución. La Constitución nos dice, tenemos que pagar impuestos. Y hay que entenderlo así. Entendamos que el tema de los impuestos no son sino para otra cosa que satisfacer las necesidades públicas, tener luz, tener seguridad, tener calles, etcétera, etcétera. Y hay una obligación de contribuir bajo ciertos parámetros y requisitos, que eso es justamente a lo que nos dedicamos, el hacer evidente que sean pagos justos, que sean pagos proporcionales. Y que la autoridad también se limite a hacer lo que le permite la ley, ¿no? Porque muchas veces se extralimita, ¿no? Exactamente, pero eso parte de una premisa de que sí tiene que haber una responsabilidad de nuestra parte de cubrir esos impuestos. Oye, ¿y cómo se ha dado cuenta últimamente? O sea, ¿por qué ahora tienen mayores mecanismos o qué pasa? ¿Qué es lo que está haciendo que sea tan rápido, ¿no? Yo creo que como nos ha sucedido a nosotros, que nos hemos ido adaptando cada vez más al tema tecnológico, la autoridad es lo mismo. A partir del 2014 y un poco antes comienza todo este cambio de la cuestión de las facturas a que sean facturas fiscales digitales por internet, ¿no? Esto implica que al día de hoy cualquier comprobante fiscal pasa por la validación del SAT. Es quien dice, ¿no? O sea, está bien emitido, y te lo sella, ¿no? Así es. Entonces, el SAT tiene perfectamente toda la información de todos los movimientos que se llevan a cabo día con día por parte de los contribuyentes. Él sabe a quién le vendes, cuánto le cobras, de qué manera te va a pagar, cuándo te pagó, qué compraste, quién te lo facturó, etcétera, etcétera. Oye, y para los amigos que tienen familiares en el extranjero y les mandan las remesas y todo esto, ¿eso también se considera una entrada de dinero aquí? O sea, ¿aquí se reporta? ¿Ellos ya lo declararon allá? O sea, ¿cómo está eso? El tema de las cantidades que vienen del extranjero es que finalmente los vas a terminar bancarizando. Lo sacas de la casa de cambio, por ejemplo. Claro, y después es común, pues vas y lo depositas a tu cuenta bancaria. Y las cuentas bancarias, la información bancaria es la segunda fuente de información principal de la autoridad fiscal. Y ya no es de la misma persona, ¿no? O aunque sea de la misma persona, porque muchos podrán decir, bueno, yo le abro una cuenta aquí al que está mandando y lo saco de la casa de cambio, voy y lo deposito al banco, pero eso se considera como un ingreso nuevo, ¿no? O sea, claro, no tiene ese como rastreo que se ubique que es el mismo dinero, ¿no? Exactamente. O vamos, las tarjetas de crédito. Yo tengo mi tarjeta de crédito y ya sabes, en estas promociones que te dan los bancos de tarjetas adicionales. Ah, perfecto, pues saco tarjetas adicionales, una se la doy a mi hija, otra se la doy a mi esposa. Y esas tarjetas finalmente están vinculadas al cliente principal, que en este caso sería yo. Y los movimientos de todas las tarjetas de crédito o los pagos de todas las tarjetas de crédito es como si fueran míos. Ajá. Aunque a lo mejor no necesariamente es así. Entonces, toda esta información en conjunto, CFDIs, los comprobantes fiscales por internet, cuentas bancarias, es información que el SAT tiene acceso y a partir de ahí puede ir haciendo
controles y puede ir haciendo cotejos entre qué me estás declarando y cuánto realmente estás ingresando y cuánto estás gastando. Oye, porque por otro lado yo estaba reflexionando ahorita que decías, está el beneficio de la duda de estas cuentas que te dan en la tienda de conveniencia o en la tienda de la esquina que hay en todas la República Mexicana, y que abres una cuenta con tu identificación o con la identificación de alguien y está limitada a un monto de 15,000 pesos, porque esto tiene que ver también con el manejo del flujo efectivo o el efectivo en la prevención del lavado de dinero, ¿no? Claro, claro. Que cantidades de 15,000 pesos hacia abajo no se reportan. Entonces es como una salida, una manera, si este es el importe que usted maneja, la señora o la persona que tiene su actividad económica, no, su oficio, el carpintero, lo que sea, en la tienda de la esquina abre una tarjeta y ahí deposita hasta 15, y esta es la salida, ¿no? O sea, que eso pues realmente no queda un registro, porque en estados de cuenta dan. Pues no, pero la realidad es que sí hay detrás un registro, sí, del cual en su momento la autoridad puede tener a acceso. La CURP, ¿no? La ligan a la CURP. Finalmente tú lo acabas de mencionar, tú tienes que presentar tu identificación para que se abra una cuenta. Entonces, al final de cuentas, tú estás ahí ya siendo relacionado con esa cuenta, que no la quieran llamar una cuenta bancaria, porque no lo es, pero hay un registro detrás que en algún momento la autoridad puede tener acceso a esas cantidades. Y lo que tú señalas es cierto, digo, de estos 15,000 pesos, además recordemos que hace tiempo existió el impuesto a los depósitos en efectivo, ¿no? El Claro. IDE. Entonces, ¿por qué? Porque lo que busca la autoridad es justamente evitar que ya haya mucho movimiento de efectivo en la población en general, que esto puede estar vinculado también a cuestiones de lavado de dinero, pero también lo que quiere es ir rastreando, tener la trazabilidad de cuáles son nuestros recursos, de dónde vienen, cómo los estamos aplicando y cómo los estamos gastando. De hecho, eso me lleva a la siguiente pregunta de la reflexión que yo quiero que al auditorio le quede como de alguna manera claro, porque podría también verse como catastrófico. O sea, tú lo mencionas y pareciéramos policía, ¿no? Diciendo, no lo haga. Pero la verdad es que muchas veces son operaciones y situaciones reales que no tienen una mala intención, solamente es como de alguna manera desinformación. Y de alguna, es lo que yo quería preguntarte, ¿cómo puede alguien pues de alguna manera documentar o demostrar que en realidad no es que esté gastando más que lo que está ingresando, sino que pueda de alguna manera demostrar o ir documentando para, si puede tener un problema, tenga la manera de decir, bueno, pues tengo esta información? Claro. Mencionamos en un principio que el acompañamiento de un especialista es básico. El SAT ha ido impulsando cada vez más esta idea de que el contribuyente por sí solo puede cumplir con sus obligaciones fiscales y que ya todo está tecnificado, que entras a las plataformas y ahí puedes descargar toda la información, que ya está precargada la información. Pero la realidad es que todavía hay un umbral muy grande entre que el contribuyente de a pie, el empresario, el de la tienda, el carpintero, pueda llevar a cabo él por sí mismo sus declaraciones de manera correcta. Todavía hay mucho por trabajar en eso. Entonces, el acompañamiento de un especialista es un primer paso que debes de tener, porque hay que llevar un orden. Esta falsa idea de mi cuenta fiscal y cuenta no fiscal, eso no existe. Todas las cuentas son fiscales. Entonces, si tú tienes esa mala percepción de que no, es que en esta cuenta me van a estar depositando lo que no declaro y en esta cuenta me van a estar depositando lo que sí declaro, y el fisco nunca se va a dar cuenta, porque si me llegan a pedir información solo voy a entregar lo de la cuenta fiscal, estamos en un error. Y eso parte de tener malas asesorías o de venir arrastrando consejos de es que mi compadre lo hace así, es que mi vecino lo hace de esta manera, y no es así. Tienes que tener un control, tienes que un registro. Efectivamente, tú puedes tener tal vez dos cuentas: la cuenta en la cual haces todos tus movimientos fiscales en el sentido de las compras, los gastos, ahí te depositan lo que tienes, y tener tu cuenta personal en la cual pues haces tus propias transferencias para efectos de que puedas hacer tus gastos y en general, y eso te permite tener un orden y un control. Ambas son fiscalizadas, es correcto, pero vas generando tú una distinción y vas documentando, porque entonces yo me hacen un pago, genero mi comprobante, en mi estado de cuenta lo identifico, hago un gasto que es vinculado con el tema de mi negocio, cuando lo pago de esta cuenta me queda el registro,
oye, voy a hacer un gasto personal, ok, me transfiero a mi cuenta personal y es una transferencia entre cuentas bancarias que eso no genera ningún tipo de cargo, ningún tipo de impuesto, y compro mi gasto. Es un gasto que a lo mejor, no sé, compré el súper, bueno, pues ahí no voy a tener una factura de por medio, a lo mejor hice la compra de un seguro de un vehículo, etcétera, y vas generando un orden en el cual tú vas a ir en su momento allegándote de esa información que al final de cuentas ya documentándote, pues la vas documentando, pero le vas poniendo un orden para que cuando la autoridad te lo pida no estés de caray, es que no me acuerdo que fue de gasto. Oye, y luego se da por hecho, ahorita mencionabas el hecho de que la autoridad puede hacerte una solicitud. Aquí me gustaría que acotaras, ¿y cuál es el procedimiento? O sea, ¿en qué momento sabes? Yo sí estoy dentro de un procedimiento de discrepancia fiscal, o sea, que no es una auditoría normal o que no es una visita o es un correo electrónico donde es que me llegó este correo, ya estoy siendo sujeto de una revisión de discrepancia fiscal, o sea, focalizarlo. Mira, hay dos tipos de facultades que tiene la autoridad. Las facultades de gestión y las facultades de comprobación. Básicamente la diferencia es que en una, la intención es invitarte, aconsejarte, señalarte que puede haber algún tipo de inconsistencia para que tú revises y si es necesario que lo corriges, lo lleves a cabo. Y las facultades de comprobación ya es propiamente una intromisión a tus papeles, pedirte información con mucho más detalle, en el cual pues puede terminar en la determinación de una deuda. La autoridad le está apostando mucho primero a la facultad de gestión, a estos correos, a estas cartas de invitación, en los cuales te dice, oye, pues yo revisando tengo información de que posiblemente tienes un tema de discrepancia fiscal, pues revísalo, ¿no? Y si es necesario, corrígete y presenta las declaraciones. Esto pues es una comunicación informal, digamos de esta manera, ¿no? Cuando ya estamos en una facultad de comprobación, como si te hubiera llegado a correr quien sea, en este caso claro, pues es el SAT, pero ahora te está dando un foco de atención, sí, ¿no? Ahora, el hecho de que sea informal no significa que no lo tengamos que atender. Eso es muy importante. La autoridad, cuando manda este tipo de invitaciones, este tipo de comunicaciones, está esperando que haya una reacción de tu parte, ¿sí? Puede ser la reacción que efectivamente tú te hagas una modificación en tu contabilidad para corregir lo que seguramente detectó la autoridad y que hay una inconsistencia, o puede ser que tal vez no, pero aún así lo informas. Oye, autoridad, yo ya revisé, no tengo ninguna inconsistencia, fíjate que ese dato que tú tienes es erróneo porque pues a lo mejor fue una transferencia, alguna circunstancia de esta naturaleza entre cuentas propias, y lo aclaras, ¿sí? Pero atendiste la invitación. Si ya estamos en una facultad de comprobación, ahí ya hay una notificación formal que puede ser directamente en tu domicilio fiscal o puede ser a través de tu buzón tributario. Y a partir de ahí, sí, tú ya estás plenamente enterado que comienza todo un procedimiento de intercambio de información y de ir aclarando lo que la autoridad ya ubicó. En este tipo de facultades de comprobación también existe una que es la llamada revisión electrónica, en la cual pues desafortunadamente como tal tú no te enteras que está siendo revisado. La autoridad, con toda esta gama de información que tiene a su alcance, empieza a revisar en sus oficinas y llega a una conclusión de una preliquidación en la cual ya le pone números y centavos a la deuda, y eso ya te lo notifica y tienes un derecho de audiencia, pero en realidad toda la fase de investigación ella ya la hizo. En otras palabras, tú y yo, los amigos que están escuchándonos, podrían estar siendo sujetos de una facultad en este momento y no estar enterados hasta que no llegue esa ya te citan y de manera electrónica o presencial o como sea. Exactamente. Te hacen saber de estas observaciones. Por buzón tributario en este caso. Pero la realidad es que cualquiera de todos este tipo de actuaciones que lleva a cabo la autoridad están sujetas a un marco de legalidad. Es decir, se tienen que cumplir con requisitos que están bien establecidos en la ley para que esas actuaciones puedan considerarse como válidas. De ahí el acompañamiento y la asesoría. Es decir, cada vez que nosotros que tengamos el conocimiento de algún acto de la autoridad, hay que ir a preguntar, hay que ir a asesorarse para que nos puedan dar el acompañamiento de cómo atender ese acto. ¿Y el de discrepancia fiscal? Pues, ¿cuál es el procedimiento? El de discrepancia fiscal, la autoridad lo que hace es que revisa las declaraciones,
revisa justamente dónde hay esa discrepancia y sí te notifica para que tú aclares esa discrepancia. Y hay un cierto tiempo que tú tienes para demostrar o desvirtuar. Aportar pruebas. Es lo que tú decías, lo relacionaba porque hace rato decías, pues documente sus operaciones, o sea, no tire que usted cobró, no tire que usted prestó, no tire, o sea, hoy más que nunca debemos como de alguna manera ser un poco más desconfiados. Sí. Y ir integrando, sea de manera electrónica para quienes tienen acceso a una computadora, a un celular, a ir guardando. Pero si no lo puede hacer así, pues en papel, como todo, ¿no? Claro, y no pasa absolutamente nada. Digo, algunos lo tienen su información de forma digital, algunos otros lo tienen en papel y ambas es correcta. Y lo cierto es que, como tú dices, todas las operaciones en las cuales diariamente nosotros estamos involucrados, pues realmente sí tienen que tener un respaldo. Si yo te presto dinero, pues somos amigos, pero finalmente para el fisco no lo sabe. Pues tiene que haber un documento de por medio. No, y hay muchos que la tanda y le están depositando dinero entre unos y otros, y entonces se vuelve un tema ahí. El padre de familia de la escuela o los jóvenes que organizan la graduación. Exacto, o el viaje. Son cantidades que... pues deposítalo a mi cuenta. Uh-huh. Y depósito tras depósito tras depósito. O como tú dices, en el caso de los condominios, el tesorero. Sí. También hay un el club de fútbol o el de béisbol o el... ¿no? Y se les hace muy fácil a las personas decir, pues deposítalo a mi cuenta. Al cabo, si me preguntan, son las cuotas de aquí del mantenimiento, es la cuota del colegio. Y no es cierto. La realidad es que tiene que haber un documento detrás que respalde que esas cantidades justamente tienen esa naturaleza, para que si el fisco me pregunta, oye, momento, no es que esté yo ganando dinero extra, sino que fíjate que son depósitos que utilizamos para organizar la fiesta de la graduación o para el tema del mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí tienes que tener ese acompañamiento porque cada caso en particular tiene sus reglas. Oye, y una vez que ya llegó al final del proceso, determinan, sí, no coincide, ¿cuáles son las sanciones? Ok, de inicio, por aquello que tú no enteraste y no pagaste impuesto, vas a tener que pagar el impuesto que está omiso, ¿no? Esa es la primera parte. El que la autoridad diga, ¿no? En su caso, ¿no? El cálculo que diga la autoridad, sí, efectivamente, si yo reporté 3,000 pesos de ingresos y la autoridad me dice, sabes que traes discrepancia por 5,000, 2,000 de diferencia, y yo no puedo acreditar que efectivamente esos 2,000 pesos, si se pagó el impuesto, pues tendré que pagar la parte proporcional de esos 2,000 pesos del impuesto. Uh-huh. Tendré que pagar una actualización. Okay. Tendré que pagar además recargos. Sí, la sanción por no haber cubierto en tiempo, pero además hay sanciones de multas. Estas están vinculadas justamente con el hecho de no haber presentado nuestras declaraciones de manera correcta. Entonces la bola de nieve se hace más grande. O sea, al final te pueden, o sea, tú hablas de una sanción económica, ¿no? Que al final te va a afectar en tus decisiones y en tu vida diaria, porque de alguna manera pues nadie prevé que va a pagar una multa, ¿no? Entonces aquí el tema es que te va a aplicar una multa, o sea, porque hay que llegar a eso, ¿no? Entonces, y una vez que llega la multa, ¿hay salida? Aún creo yo que sí, o sea, aún creo yo que hay cosas que la autoridad puede no haber visto, o tú puedes no haber integrado por la urgencia, porque tienes 6 días para entregar, y a ver, búscale. Y entonces puede ser que ya en el proceso de la revisión vas encontrando e integrando cosas, y al final pues haya una oportunidad de hacer algo. Como mencionamos hace un momento, todo acto de autoridad está sujeto al cumplimiento de requisitos legales, y esa sanción, aunque puede tener en el fondo la razón de que no logramos desvirtuar en su momento el tema de la discrepancia, pero esa sanción tiene que cumplir con requisitos que están en la norma para que sea válida la imposición. O bien, como tú lo señalas, tal vez yo aporté elementos de prueba y la autoridad no les dio el valor que correspondía, no las estudió, ni siquiera las consideró. Esas son violaciones formales que se hacen valer en un medio de defensa, o violaciones de fondo, porque con mi documentación claramente acreditaba yo que no existía esa discrepancia, y aún así la autoridad decidió sancionar. Uh-huh. Entonces, claro que se pueden atender, cada caso tendrá sus particularidades. Pero sí hay manera, ¿no? O sea, claro. Tú hablas de un medio de defensa, ¿hay medios de conciliación? También se puede buscar medios en los cuales encontrar pues que esa contingencia sea lo menor gravosa para el contribuyente, o incluso buscar la eliminación sin tener que llegar a un tema de un medio de defensa, que por sí mismos pueden llevar mucho. Oye, y bueno, ya para concluir, me gustaría,
como recomendaciones, sobre todo en esta temporada que bueno, las personas pues la emoción de la temporada, hay deudas, la gente se endeuda un poco más o nos endeudamos un poco más, o generamos un poco más de recursos haciendo trabajos extras. ¿Cuáles serían como las recomendaciones para que no caigan en un supuesto de estos y que empiecen un año como se debe, ¿no? Ok, pues mira, yo creo que el primer paso, como se ha venido mencionando a lo largo de la plática, es hay que asesorarnos. O sea, cada movimiento que tengamos, no seamos impulsivos. Uh-huh. No lo meta al banco si lo trae en efectivo, ¿no? Exactamente. O sea, gástelo. Ya me llegó y decirle, ¿sabes qué? Bueno, pues tengo el efectivo, lo tengo que, lo quiero bancarizar, no lo bancarices. Espérate, sí, gástalo, utilízalo para gastos que pues no están vinculados, por ejemplo, a lo mejor con tu actividad, pues que el tema del súper, que el tema del restaurancito, que la comidita, que los regalitos, ese tipo de cuestiones, sí, ¿no? Ya gastos que están vinculados o en los cuales va a haber de por medio un comprobante fiscal, pues evidentemente ahí hay que ser mucho más cuidadosos, ¿no? La tarjeta de crédito también hay que cuidar, pues no llegar a cantidades que en su momento, cuando tengamos que estar haciendo esos pagos mensuales de la tarjeta de crédito, pues en realidad nuestros pagos de la tarjeta sean mayores a lo que estamos reportando, claro, ¿no? Tenemos que tener un punto porque de equilibrio. A veces sí pasan, o sea, pero es el cuidado que debe tener, ¿no? Hay que tener cuidado con ese tipo de cuestiones y sobre todo creo que lo mencionaste muy claro, no hay que ser impulsivos, ¿no? O sea, ya me llegó y a lo mejor nos puede quemar el tema de sí, ahorita lo voy a... No, sí, tranquilos. O alguien oye, hazme un favor. Esa es la otra. Oye, pues préstame tu cuenta bancaria para... No, a ver, tranquilo. A ver, busquemos otras alternativas. Sí. ¿Sí? Para poder manejar o recibir esas cantidades, pero no caigamos en la simplicidad de decir, te doy mi cuenta bancaria, no pasa nada. Ni de la tienda de conveniencia de la esquina, de oye, pues, o sea, limitarse a cosas así. O sea, en ese caso, pues no es algo tan gravoso, pero de alguna manera lo que sí puede traer como consecuencias patrimoniales, o sea, afectarle su planeación económica de su año, de su semana, de su mes, es precisamente el tema del, no lo tocamos muy a fondo, sería cosa de en otro momento hacerlo, el cómo se puede vincular los depósitos en efectivo a su cuenta bancaria con una actividad ilícita, sí, o vincularse a lavado de dinero, ¿no? Entonces, el tema aquí, la recomendación es, tenga cuidado, documéntese. Y asesórese, acérquese con la persona de confianza. Seguramente alguien tendrá algo que decir. No todos tienen, o no una persona tiene toda la verdad. Hay muchas verdades, pero la ley es la ley y es clara y es estricta y hay muchos casos históricos. Y ¿sabes qué? Sobre todo hay que quitarnos este tema de es que a mi compadre le funcionó o a mi compadre no le pasó nada, a mí tampoco me va a pasar nada. Sí. No es regla, ¿eh? Sí, porque no tienen las mismas condiciones, claro. no se generó. Bueno, pues muchísimas gracias que nos están escuchando en la señal de Ultranoticias. Gracias, Pepe, por este inicio de esta nueva temporada de Balance Empresarial en Ultranoticias, Radio Ranchito 99.7, Me Gusta Más y Presumiendo México. Gracias por acompañarnos. No se olvide, semana con semana tenemos una cita aquí en Balance Empresarial. Nos vemos la próxima semana.